me gustaría preguntarle si es que ganara el apruebo, si es que se cumplen las proyecciones de los principales estudios de opinión. La misma pregunta que le hacía Mónica González a otro entrevistado, el diputado Diego Chalper. ¿Cuál va a ser su agenda a partir de este lunes en el escenario que el apruebo triunfe y que haya una convención constitucional? ¿Cuál va a ser el trabajo suyo y de su partido? Bueno, el trabajo va a ser bastante similar, con la única diferencia que tendremos que agregar a esas acciones que realizamos como Partido Republicano, tener que buscar muy buenos nombres de constituyentes y ver la posibilidad de que se dé una lista unitaria con aquellos sectores que estuvieron también por el rechazo, o bien lista única. En un caso tendríamos que conseguir más si es que fuéramos en lista propia solo de republicanos, pero nuestro trabajo no para dependiendo del resultado de apruebo o rechazo. Nosotros estamos en un proceso de constituir el partido, ya estamos constituidos en 10 regiones, esperamos poder constituirlo antes de fin de año en las 6 regiones que nos faltan. Tenemos proyectado participar en elecciones municipales, de gobernadores, en las elecciones de parlamentarios. Para este plebiscito desplegamos un trabajo importante para nosotros en temas de apoderados de mesa. Cumplimos la meta que nos impusimos, que fue tener el 10% de los apoderados republicanos en el país, que son cerca de 4.500 apoderados. Creo que hicimos una muy buena labor y queremos prolongarla para adelante. Un partido que está recién surgiendo tiene mucho más pega de lo que uno se puede imaginar por delante. Señor Kast, buenas tardes. Habla Mónica González. ¿Cómo está usted? Yo quisiera preguntarle... Muy bien usted, Mónica. ¿Cómo le va? Yo quisiera preguntarle... Muy bien. Si el rechazo pierde, que es, dicen todas las encuestas, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cuál cree usted que ha sido el rol del gobierno en este plebiscito? A ver, claramente no deberíamos haber estado en este plebiscito, porque el 15 de noviembre se firma un pacto por la paz y la nueva Constitución, donde el gobierno, el presidente de la República, entrega su gobierno, no su mandato, porque sigue siendo presidente, pero claramente ya no sigue gobernando con su plan de gobierno. Y ahí hay una gran responsabilidad de falta de capacidad de manejar una situación muy crítica para el país. Y luego también hay una responsabilidad importante de muchos líderes de derecha que renunciaron a sus convicciones. Claramente personas como Joaquín Lavín, como Manuel José Sandón, Mario Desbordes y otros tantos no defendieron, no plantearon cuáles eran sus convicciones en ese momento y le dieron la espalda a muchos que votaron por ellos en la elección anterior. A Pablo Longueira, perdón, es que apareció en el último momento, pero también tiene parte de la responsabilidad. No, lo incluyo igual que a Felipe Kast, mi sobrino, y a todos aquellos que se presentaron las elecciones anteriores como candidatos de derecha, apoyándose a Sebastián Piñera, contrarios a lo que era una asamblea constituyente que planteaba Alejandro Guillé, y que a mitad de camino, frente a hechos de violencia extrema, bueno, dijeron, en realidad, vámonos para el otro lado, se cambiaron de camiseta. Bueno, eso lo encuentro bastante negativo. José Antonio, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Según información oficial del CERVEL, la opción rechazo logró contribuciones por 404, un poquito más de millones de pesos, el 81,95% de los aportes a esta campaña, el apruebo 63 millones y convención constitucional 25 millones, es decir, más o menos en relación 1:4 si uno junta las dos opciones. ¿Quiénes le hicieron este aporte a su campaña? Reservado. A ver, no sabría decirle porque los aportes llegan a las distintas organizaciones que se hicieron cargo de las campañas y seguramente eso va a estar muy transparentado después de que se hagan las cuentas de cada una de estas organizaciones, porque aquí están los distintos partidos, está el partido de la UDI, el Partido de Renovación Nacional, por el lado nuestro una agrupación de la sociedad civil, por lo tanto eso va a quedar claro una vez que se hagan las entregas de las distintas recuentos de los aportes, pero no veo a qué va su pregunta.
No, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay siempre una relación entre la cantidad de recursos que reúnen los candidatos a presidente, por ejemplo. Es muy clásico decir el candidato tal tiene tantos millones, mucho más que el otro, y es un indicador de cuál va a ser el resultado. Sin embargo, aquí, aparentemente, hasta donde vamos, las tendencias son a la inversa. La opción que reunió mayor cantidad de recursos... Lo que pasa es que estamos hablando de un plebiscito, no de una elección presidencial. Sí, pero por eso le preguntaba por el aporte, primero que nada para saber las fuentes. Dentro de la derecha, no toda la derecha estuvo por el rechazo, perdón. Entonces, su partido aparecía como una de las organizaciones que mayor publicidad hizo por el rechazo, y por eso le preguntaba cuál era la fuente de financiamiento. Eso es complejo decirlo, porque claramente nosotros tuvimos solamente 5 segundos y se los cedimos a las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, sería bueno que usted nos diga a qué se refiere, porque como partido nosotros cedimos toda nuestra franja a las organizaciones de la sociedad civil, como le digo. ¿Organizaciones de la sociedad civil distintas de los partidos o se la cedió a la UDI? No. A organizaciones de la sociedad civil. La UDI es un partido político. Por eso le digo, bueno, son organizaciones que circulan en torno igual a su preferencia, la Acción Republicana, Movimiento Republicano y otras cosas similares. José Antonio, uno de los argumentos que usted sostuvo en la campaña del rechazo fue que a través de un cambio constitucional no se solucionan las demandas de la gente, o las demandas al menos más urgentes, ¿no? Se instaló desde el rechazo el concepto de que un cambio constitucional no resuelve en un mediano plazo las medidas y las situaciones de aquellos que viven en la carencia y en la vulnerabilidad. Ahora, si uno revisa todos los fallos del TC y en relación a una serie de materias, titularidad sindical, que tiene directamente que ver con los trabajadores, hubo un pronunciamiento también del aborto a 3 causales, que es un tema de salud pública. Hay temas presupuestarios que también fueron resueltos y fueron tratados desde el punto de vista constitucional. El proyecto de ley de 40 horas también se dijo que era inconstitucional. Es decir, hay una serie de materias que, si bien a lo mejor no tienen que directamente ver con salud, educación y previsión, sí tienen que ver con un marco regulatorio de temas que son tremendamente sensibles para la ciudadanía. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se sostiene el argumento de que la Constitución no tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, cuando una Constitución regula específicamente las relaciones entre las personas? Bueno, al menos los 3 temas que me plantean no dicen relación con las urgencias sociales que la ciudadanía ha levantado. Y decir también que el mayor problema para los países es el abuso del Estado. Y le pongo como ejemplo, ahora en pandemia, cuando 37.000 funcionarios públicos acceden a un bono que no les corresponde. Esos 37.000 funcionarios públicos deberían haber sido expulsados del Estado, y eso nos ahorraría en el año 500 millones de dólares. Vuelvo a insistir, aquí lo que se requiere es una mejor gestión, es cambiar a algunos operadores políticos, cambiar a muchos políticos, porque los malos políticos han ahogado las buenas políticas públicas. Y si nosotros quisiéramos enfrentar el tema de pensiones, el tema de educación, el tema de salud, claramente necesitamos mejorar la gestión. Si en salud, más allá de que la Constitución pueda acoger y tener una Constitución similar a la de Venezuela, que es una especie de árbol de Pascua de cantidad de conceptos que están, el problema en Chile no es ese, el problema en Chile es la gestión. En Chile el 5% al menos de las camas hospitalarias están ocupadas por personas que no tienen a alguien que los vaya a buscar y puedan darle el alta. Y una cama hospitalaria en Chile vale 120.000 pesos diarios, y una cama en una pensión, un hogar, ¿no es cierto?, de ancianos como la Fundación La Rosa puede valer 25.000 pesos para una persona no valente. Por lo tanto, en ese solo concepto perdemos literalmente muchos recursos que podrían estar destinados a darle una mejor calidad de atención a otros chilenos que sí lo requieren. Es evidente que lo que usted dice es efectivo. Se requiere una mayor gestión, una mejor gestión, porque efectivamente hay bonos como el de la clase media y hay bonos como el AP y otros, ¿no?, que se han cobrado, y efectivamente hay corrupción. Pero usted sabe perfectamente bien que la corrupción en el área privada es tan grave como la otra.
O sea, usted no puede desconocerla. Usted Si le ponemos lo sabe números, perfecto. claramente la pública es mucho mayor. No, fíjese, si ponemos los números, yo he Y es hecho el permanente. ejercicio, Es permanente. La otra porque el también, Transantiago son 800 millones de La dólares otra al también, año. Y usted señor me dirá, Kass, no es corrupción. es pero sistemática. gasto de fondos públicos La y los colus- parientes del nepotismo en el Estado. No, la también es colusión permanente privada. Y es un gasto permanente de nuestros impuestos. Señor Castro, el problema de la corrupción es que es sistemática. Hay una circulación obscena entre los dineros privados y los dineros públicos, y usted lo sabe. Como la evasión de Usted lo paraísos sabe fiscales. cuando fue diputado, porque hizo discursos bastante encendidos contra eso. Entonces el problema no es solamente la corrupción en el Estado, es que no hay pronunciamiento alguno, como acaba de suceder con el problema de la corrupción de la plata que perdieron las AFP, con el caso Cascada, Soquimich, Ponce Lerú. Y contra eso no hay ningún pronunciamiento de nadie. Entonces lo que nosotros necesitamos es una política integral anticorrupción, no solamente tuerta, que mire solamente el Estado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero con periodismo que no sea tuerto. Porque aquí también tenemos un periodismo muy cejado de ¿Cuál? izquierda, que ¿Cuál? solamente mira con el ojo izquierdo y usted me dice que yo solo miro con el ojo derecho. Entonces seamos equivalentes en lo que se está haciendo y entre todos tomemos un acuerdo de cómo enfrentar la corrupción. Si la corrupción es mala, venga de donde venga. Y eso hay que enfrentarlo. Pero también vemos muchos medios de comunicación que tienen línea editorial claramente de izquierda y que se dedican solamente a cuestionar un sector. Cuestionémoslos señor todos, Kass? si yo no tengo ¿Cuáles? problema. Digamos mejor con su nombre, ¿cuáles son los medios de comunicación que solo miran la corrupción de derecha y no la izquierda? Mire, sería para un programa al cual voy a aceptar ir cuando el panel que ustedes tienen también tenga periodistas más equilibrados. Porque claramente los periodistas que están ahí, algunos, ¿no es cierto?, tienen una línea política determinada. Si yo les preguntara a los cuatro por qué votaron, sería bueno que ustedes transparentaran cuál es su línea política. Lo más probable, por los dichos que he escuchado de la mayoría, están 3-1. 3 votan apruebo y 1 por el rechazo. Por lo tanto, tratemos de que sea equivalente y el día que ustedes tengan 2 del rechazo y 2 del apruebo, yo feliz voy a su programa. Bueno, tenemos que buscar la paridad electoral para que se sienta cómodo. Yo pensé que con que fuéramos tocayo era suficiente. No, yo pensé Pero me siento cómodo igual, ¿ah? No, la verdad es que yo pensé que era suficiente, Yo siempre me señor siento Kass, y cómodo. no me estoy riendo, de verdad no me estoy riendo, porque no es un chiste. Ah, sí, disculpe. Es que no la veo, entonces como tengo No, solo una pero cámara yo lo veo a y no usted. tengo, Yo tengo una la supremacía fortuna de en poder esto. verlos. Disculpe, tengo una ventaja objetiva, lo estoy viendo. Yo pensé que les bastaba con que fuéramos objetivos y con que lo tratáramos a usted con el debido respeto y usted nos tratara a nosotros con el debido respeto. Creo que eso es lo mínimo. Siempre porque lo no hago, se no trato de trata no de faltarle que respeto yo a nadie. ni ninguno de mis colegas sea una persona que no tenga opiniones. Se trata de que en el momento de ser periodista seamos objetivos para tratarlo a usted o tratar a cualquiera. Y en eso sí somos confiables, señor Kass. Y usted lo sabe. Bueno, pero creo que hace bien que los paneles tengan equivalencia, porque muchas veces sí, yo reconozco que usted siempre me ha tratado con respeto, eso no lo voy a discutir nunca, pero creo que los paneles tienen que reflejar lo que es la opinión pública en general, porque los periodistas también emiten juicios. Y cuando los juicios se emiten 3-1, claramente la gente que lo está viendo podría pensar que eso es lo que ocurre en el país y no es. Esa es mi crítica a algunos paneles de periodistas que no son equilibrados porque el periodista, como usted lo dice, tiene opinión. Y la mayoría de las veces, cuando hay conversaciones, se emite una opinión, no solamente se analiza una noticia de manera objetiva. Bueno, vamos a invitarlo para que tengamos conversaciones editoriales de culto, don José Antonio. Yo cumplo con dejar abierta la invitación para que usted esté con nosotros acá reflexionando sobre los temas que preocupan al país y con todas las garantías del respeto, la comodidad. Y siempre, yo he entrevistado varias veces a José Antonio y ha sido un placer siempre conversar con él, aunque no piense como él. Tengo clarísimo. Me parece que no tengo por qué revelar mis preferencias electorales como condición para ejercer mi profesión. Nadie debería tener esa exigencia para cumplir ningún trabajo en ninguna parte del mundo. Esa es mi visión. Le deseo que tenga una buena tarde y que nos encontremos aquí en Pauta Libre cuando su agenda lo permita.
esté muy bien. Igualmente, que estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.